Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a un nuevo segmento de Alumbrando tu vida con la luz de la palabra de Dios. Hoy estamos aquí con los pastores Charlie y Mariela Hernández y nos acompaña Pastor Patrick Bridges, que tengo la bendición de que es mi esposo. Y Pastor, te doy la palabra. Amén, muchas gracias Pastora Melissa, gracias a todos que nos acompañan, ustedes en casa, que nos están viendo a través de este video. Queremos compartir hoy una palabra de bendición, esperando que sea edificación para sus vidas. Y le doy la bienvenida a Pastor Patrick, que nos acompaña en este día. Damos gracias a Dios por su vida y porque nos da pues esa bendición de poder contar con él, porque es de mucha bendición con palabra. Quiero empezar hoy hablando, si les parece, de un tema que el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón, que es fundamental en todo tiempo para la iglesia y principalmente en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y yo quiero hablarte acerca de meditar en la grandeza de Dios y en su poder. ¿Por qué? Porque yo creo que es un tema muy importante, que incluso tan importante es este tema, que dice la palabra de Dios en Efesios que el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que ellos pudieran tener ese espíritu de revelación y de sabiduría para poder llegar al conocimiento de la grandeza de Dios, de las riquezas del Señor y sobre todo para que puedan llegar a entender la supereminente grandeza de su poder. ¿Dónde está esto? Eso lo podemos encontrar en el libro de Efesios, en la carta a la iglesia de Éfeso, y está en el capítulo número 1 y en el versículo número 16 en adelante. Dice la palabra del Señor: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y vemos que a través de la escritura podemos darnos cuenta cómo el apóstol Pablo no solo daba gracias a Dios en sus oraciones por la iglesia, sino que él también le pedía al Señor Jesús de que esta iglesia recibiera una revelación, que pudieran ser alumbrados, dice, los ojos de su entendimiento, para que ellos llegaran al conocimiento de la grandeza de Dios, de la herencia que se nos ha sido entregada a ti que me escuchas, creyente. Y miren qué importante esto, porque dice, porque hay una supereminente grandeza del poder de Dios, que dice, ahora actúa en nosotros los que hemos creído. Entonces yo quiero partir de ahí para que nosotros podamos hablar acerca de este tema del poder de Dios, el poder que ahora opera la iglesia del Señor. Pastor Patrick, ¿qué tan importante es para la iglesia entender y llegar al conocimiento de lo que Dios, la herencia que Dios nos entregó? I think it's very important. Obviously, verse 21 stuck out to me, where it talks about how he's far above every principality, every power. Él dice es de mucha importancia, especialmente el verso 21 me llamó la atención, que dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre. O sea, estás en posición arriba de todos estos otros mencionados. Wow. He's not even in comparison. Everything is beneath his feet. He's far above every principality. Y ni siquiera dice en comparación de, sino dice todos estos están en posición bajo sus pies, porque Él está en posición sobre todos estos. Qué tremendo, porque en Mateo 28, si no estoy mal, en el versículo 19 en adelante, 18, 19, 20 creo que es, donde el Señor viene a sus discípulos y les da un mandato. Todo esto se conoce como la Gran Comisión. Y lo que me llama la atención,
Lo que Pastor Patrick está ahorita mencionando es que el Señor Jesús, antes de darle la comisión, de decirles vayan y compartan el Evangelio, lo primero que les dice es: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Lo que Pastor Patrick está mencionando es lo que de verdad llama mucho la atención. El Señor está por encima de todo principado, por encima de todo señorío y de toda autoridad. Él está por encima de todas las cosas. Es precioso eso, ¿no? Mi amor, ¿qué piensas tú? Sí, escuchándolos hablar acerca del poder de Dios, y lo importante es que lo conozcamos, y los que ya lo conocimos, que nunca dudemos de Él, ¿verdad? Que ya no vivamos con eso de que con incertidumbre, ¿verdad? De lo que está pasando, de lo que puede estar pasando no solo fuera en el mundo, pero qué tal en tu casa, en tu vida privada. Al pueblo de Israel le pasó. En Hebreos vemos 3 y 4 cuando les está hablando el apóstol y les dice: tengan cuidado que no les vaya a pasar lo que les pasó a ellos, porque viendo la mano de Dios y su poder, no entraron al reposo del Señor. Y que en este tiempo no nos vaya a pasar a nosotros, que vivamos en ese reposo del Señor. Sabemos que Él es poderoso. Él es el mismo que abrió el mar rojo a los israelitas, es el que te provee hoy, es tu Padre, es el que tú lo has llamado tu Dios. Y como dijo Pastor Patrick, está sobre todo y sobre todos. Y como estábamos leyendo que Jesús, en Mateo, ¿verdad? Cuando Jesús les dice: sí, toda potestad me fue dada por su obediencia, ¿verdad? Al Padre, por el sacrificio. Y eso es lo que a nosotros nos hace ser aceptos delante del Dios Todopoderoso ahora. Correcto. Y qué tremendo, porque en el verso 19 dice: la grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Si vemos ese para con nosotros, connota un acto de que ese poder es sobre o hacia nosotros, dirigido a nosotros los que creemos, ¿verdad? Es como tú estabas diciendo, la verdad es necesario que creamos en la Escritura y creamos en que Dios es Dios, y la posición en la que Él está es el Altísimo, ¿verdad? No hay otro mayor que Él, y vemos como aquí en Efesios lo describe como tal. A mí me parece muy impresionante, y gracias, de verdad que si nosotros lográramos llegar a este conocimiento, una de las cosas que yo le pido al Señor para la congregación y para ti que me estás escuchando, es que Dios alumbre nuestros ojos. Este es un tiempo en el cual nosotros estamos muy necesitados de su palabra, muy necesitados de ese conocimiento, y sobre todo de poder experimentarlo, poder vivirlo. Hermanos, el Evangelio no es filosofía, el Evangelio es poder de Dios. Dice la palabra de Dios: no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, yo me doy cuenta de que estamos necesitados tú que me escuchas, de poder llegar a este conocimiento. El mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo poder que está en nosotros. Dios es poderoso. Pastor Patrick, ¿cuánto podemos encontrar en la Biblia acerca de lo que la Biblia nos enseña acerca del poder de Dios? We're talking about the power. Sí. Yeah, it's the same power, like you said. The same Holy Spirit power that raised Christ from the dead now lives inside of us. Gloria a Dios. And that's what we have to realize. Tenemos que conocer que es el mismo poder que despertó, como tú decías, como la Escritura dice, a Jesús de entre los muertos, resucitó a ese cuerpo que estaba muerto, es el que ahora vive entre nosotros. And if I can make a comment, here in verse 17, at the very end, Y si vemos el verso 17 al final it says, de Efesios 1, and of revelation in the knowledge of Him. dice de revelación en el conocimiento de Él. So what's really important is that we understand Jesus Himself. We have a relationship with Jesus Himself. It's not a religion. It's not a tradition. There's a powerful man. There's the Holy Spirit through Jesus Christ living inside of us. It's a real relationship. Que tenemos una relación real, no es una religión, que a través del poder del Espíritu Santo nosotros podemos tener una relación. No es una práctica religiosa, sino una comunión con un ser que vive y que lo podemos conocer. Wow, o sea que qué tremendo. Thank you for sharing. Porque lo que yo me doy cuenta es de que el poder de Dios uno no lo recibe solo porque, bueno, verdad, ahora ya creí, yo quiero ese poder. A ver, lo necesito. Y la Biblia menciona, no sé si ustedes se recuerdan de un mago
que dice la palabra del Señor que Él ofreció dinero a los discípulos para que Él quería tener ese poder del Espíritu Santo, la imposición, imponer las manos y que el Espíritu Santo viniera sobre las personas. Me sorprende mucho porque Hechos, y esto lo podemos encontrar en Hechos, si me acompañan a Hechos, en el capítulo número 8 y en el versículo número 9. Mire qué tremendo, tú que me estás escuchando, entender. Bueno, estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de que necesitamos entender el conocimiento, llegar a tener ese conocimiento del poder de Dios, pero dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8 y versículo número 9, están hablando cuando Felipe llegó a una ciudad llamada Samaria y dice que él empezó a evangelizar. Entonces, aquí vemos que el libro de los Hechos nos narra cómo los primeros discípulos empezaron a evangelizar, empezaron a llenar la tierra a su alrededor con el evangelio del Señor Jesucristo. Y dice que llegó a una tierra, a una ciudad llamada Samaria, y en esta ciudad llamada Samaria, en el versículo 9, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y aquí miren qué tremendo. Lo reconocían, ¿va? No, espérate. Dice la Biblia que este era un mago. O sea, yo no sé qué hacía, yo no sé si este hombre venía con espíritu de adivinación. Mire, yo no sé qué, la Biblia no nos dice qué hacía, solo se dice que era un mago. Y dice la Biblia que a todos, desde el más grande hasta el más pequeño, le tenían los tenía engañados, y él les prestaban atención a lo que él decía y lo que él hacía. Pero esta misma gente decía, este es el gran poder de Dios. O sea que estaban engañados, porque después dice la Biblia, el versículo 11, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, aquí está uno de los discípulos, Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y el versículo 14 dice, y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. O sea que aquí vino una reprensión, aquí vinieron, lo regañaron, por decirlo así. Pero vemos cómo este hombre que hacía diferentes trucos de magia, lo que sea, tenía a la gente de Samaria engañada. Cuando vino el poder del mensaje del evangelio, dice que aún él mismo pues recibió el evangelio, fue bautizado. Cuando los apóstoles enteraron que el evangelio estaba siendo predicado en Samaria, mandaron a Pedro a que impartiera el poder del Espíritu Santo. Tremendo, porque este hombre dijo, yo también lo quiero. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta ese poder? Y hoy te digo algo, que cuesta el poder. El Espíritu Santo, hermano, nos da ese poder, pero a más cercano, en la medida que más nos acerquemos a Dios, el Espíritu Santo nos va, a través de su palabra, llenándonos de ese poder. ¿Qué piensas tú, Pastor Patrick? What do you think when he offered money for the power, but not knowing that that power is given to the church? What's so great is that the Lord is willing to give it to us. If we have faith, we don't have to buy it. We don't have to pay somebody off for it. We have to believe in the name of the Lord Jesus Christ, and that's a free gift that He gives us. Is that He gives us that power with salvation. We just have to have faith in it. Amen. But it's not something external.
It's something that's inside of our spirit through Jesus Christ. Amén. Que no está, dice, tremendo que Jesús nos ofrece ese poder a nosotros, lo que ese Simón quería comprar, a nosotros nos lo ofrece a través de la fe, de creer en el nombre del Señor Jesucristo, porque si creemos en su nombre y en su poder, en su sacrificio, entonces ese Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros como parte de su salvación eterna para nosotros, de su redención. Entonces no es algo externo que lo compra, sino es la fe interna del corazón humano que dice yo creo en el nombre de Jesús. And I think a lot of people, it takes discipline. It takes self-discipline to spend time in the Word and spend time with the Lord Jesus Christ. It's not something we just buy. It's something that's earned. Pero realmente no es algo que se compra, pero sí es algo que se tiene que ganar con el sacrificio, que se busca, que se desea, a través de la disciplina de la lectura, a través de la disciplina de la oración. Nosotros podemos buscar al Espíritu Santo y ese poder, esa llenura vendrá, porque sí requiere, pero no se paga, sino se busca, se desea, se anhela. Recordémonos que en el mismo libro de los Hechos dice que estando todos unánimes juntos en el aposento alto, recibieron la promesa: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el gran poder de Dios? La iglesia está experimentando el gran poder de Dios. Estamos viviendo bajo el poder de Dios. Estamos caminando en ese poder. Porque yo quiero mencionar esto. A veces pensamos que el poder de Dios es que alguien se caiga para atrás. Y no es que no pueda pasar. El Espíritu Santo nos ministra y nos llena. Pero no podemos limitar el poder de Dios solo a que una persona se caiga cuando viene el Espíritu Santo sobre alguien. ¿Tú qué piensas de eso, mi amor? Sí, la palabra de Dios nos dice que el poder de Dios va más allá de lo que un ser humano puede hasta pensar o razonar o sentir, como lo que tú estás diciendo. El poder de Dios va mucho más allá de nuestra mentalidad, de nuestro pensamiento, de lo que hemos vivido. Y cuando entendemos que Él es nuestro Dios y que Jesucristo, siendo un ser humano como nosotros, pudo tener esa relación con Él y haber sido llenado del Espíritu Santo y haber tenido ese poder, nos viene a dar a nosotros ese ejemplo y esa vida que nosotros necesitamos para saber que podemos vivir en el poder de Dios. Y lo lindo que es dado para nosotros, aquí mismo en Efesios 1 que estamos leyendo, dice que a Él, al que se le dio todo el poder, ¿verdad? Y toda la gloria, sometió todas las cosas bajo sus pies, versículo 22, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y yo le tengo apuntado aquí a mí, porque nosotros los que creemos que somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y eso me llena tanto a mí porque literalmente Él lo llena todo en todo. O sea, no hay ninguna parte que se quede descubierta cuando nosotros tenemos, como dijo Pastor Patrick, esa relación con Él. A la medida que lo buscamos y lo conocemos a través de su palabra y de su presencia, vamos conociendo más y más ese poder que Él tiene y acercándonos más a Él. La palabra se va revelando cada vez más a ti, ¿verdad? Y reconociendo que Él es ese Dios todopoderoso que no está limitado a lo que nosotros pensamos o sentimos, sino que Él es mucho más allá de todo lo que nosotros siquiera nos podemos algún día imaginar, ¿verdad? Wow. O sea que el poder de Dios no tiene límites. No podemos encajonar a Dios de que Él trabaja solo de una manera. Dios trabaja de diferentes maneras y eso es lo impresionante. A mí me impresiona hablar de este tema porque es algo que realmente a través de toda la Biblia se habla del poder de Dios. Y mira qué lindo que me doy cuenta acá en el versículo 10, las personas estaban atentos a lo que hablaba este mago por las cosas que él hacía, pero dice el versículo 13 que él estaba atónito al ver los milagros y las grandes cosas que pasaban, pero no ofreció dinero. O sea, nosotros no perseguimos las señales, porque las señales pueden ser por magia o por poder del Espíritu Santo, igual causan asombro, pero lo que él pudo percibir, que a veces, muchas veces se nos pasa por alto, es que por el poder que él sí dio, que era un poder que valía la pena comprarlo, era cuando en el versículo 17 los discípulos imponían las manos y el Espíritu Santo llenaba y bautizaba a esas personas en otras lenguas y los llenaba, ¿verdad? Porque ese es el bautismo.
bautismo del Espíritu Amén. Santo, de la Amén. llenura. Y entonces ese sí le activó a Simón el decir, ese sí lo quiero, quiero pagar. Como cuánto Lo cuesta. otro le admiró, pero dijo, pero yo también a través de la arte mágica puedo hacer ciertas cosas que asombran a la gente. Por eso nosotros no perseguimos las señales, sino que las señales persiguen a la palabra predicada, Amén. no nosotros. Pero lo que sí tiene valor, y este hombre lo pudo percibir, y nosotros como iglesia más vale que lo entendamos, es la llenura del Espíritu Santo, que pedir que la presencia del Espíritu Santo sea impuesta sobre nosotros y nos bautice, porque al ser bautizados por el Espíritu Santo, ese sí es poder. Gloria a Dios. Ese es el poder. Me gusta no perseguir las señales. Las señales nos siguen. Al que creyere, De dice, seguida, correcto. y estas señales seguirán a los que creen. Las señales Estoy leyendo siguen a los que Marcos creen. capítulo número 16, siguen. versículo número 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiero hacer énfasis a los que creen estas señales, les seguirán. Creer en el Señor, podríamos abrir otro tema aquí. ¿Qué es creer en Dios? Creer en Dios es solo ir a la iglesia y participar y estar ahí. Creer en Dios va mucho más allá de lo que quizás nosotros podemos como interpretar. La Biblia nos habla acerca de que si creemos en Él, si decimos que le amamos, dice, si me aman, mi palabra guardarán. Entonces es importante establecer aquí que estamos hablando del poder de Dios, pero no perseguimos el poder de Dios solo porque queremos las señales, queremos ver las cosas que el poder de Dios causa, como tú dices. Incluso el enemigo también sabe imitar. Y imita muy bien, y podemos ir al Antiguo Testamento cuando dice la palabra de Dios que Moisés y Aarón trajeron, ¿verdad? En el ¿cómo se llama? El bastón, su vara. Y cómo el faraón Tenía sus magos que también trajo hicieron sus lo mismo. magos y dijo, yo también tengo, ¿verdad? Ellos lo pueden hacer. Pero vemos que el poder de Dios es más poderoso que cualquier imitación del enemigo. Entonces quiero establecer, y gracias porque el Espíritu Santo nos está guiando, definitivamente es Él, y queremos tener claro de que nosotros no somos de los que, bueno, las señales, pues. No, creemos nosotros nos enfocamos en el Dios de las señales, en el Todopoderoso. ¿Qué piensas tú, Pastor? You said it, Yeah, that we focus not on the signs, but on the Almighty God. absolutely. Can I make a connection that Yes. I saw here? In Ephesians 1:19, what we started with, Con el verso base, Efesios 1:19, it talks about His immeasurable greatness of His power. habla acerca de un poder inmesurable, ¿verdad? Now, in the King James, power a lot of times is translated general as power, Yes. but in the original, it's two different words. Por ejemplo, en inglés lo traducen su preeminente grandeza de su poder, pero en el original tiene dos What I significados like la about palabra this is the poder. greatness of His power. In the original, that's dunamis. Correct. En el original es dunamis, What that means is dynamite power. y es un poder Boom. dinamita, de donde viene la palabra It's dinamita. not translated as authority, it's translated as power. No es autoridad, es un poder. In one of the last day churches, in the church of Sardis, Y le trajo a la mente la iglesia de in Sardis. Revelation 3, En Apocalipsis 3, it talks about in verse 8, verso 8, I know your works. dice, conozco tus obras. Behold, I set before you an open door, which no one is able to shut. I know that you have but little dunamis, little power, and yet you've kept my word and have not denied my name. Dice, he aquí, yo conozco tus obras, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero la palabra fuerza se traduce a dunamis, también poder. We're meant to have the dynamite power of the Lord. Lo que veo es que la iglesia tiene que tener el dunamis, And el when you light poder. a stick of dynamite, it moves things. Y todos sabemos que cuando se usa dinamita en la tierra, mueve
muchas cosas. So we ¿verdad? can't just brush it aside. Well, yeah, God's powerful. Y no podemos tomarlo a la ligera y decir, sí, Dios es Because poderoso. God is powerful. Amén. And He moves all my sickness, He moves all my fear, and He provides for all my needs according to His riches and Pero glory. tenemos que entender que sí, Dios es ese poder y Él con su poder puede mover toda enfermedad, puede traer protección, provisión para todo lo que necesito. And we Creer have en to eso. believe, we truly have to believe, beyond a shadow of a doubt, that God is powerful and He is powerful for us. Pero tenemos que creer que Dios es poderoso, pero también que ese poder fue dado hacia nosotros. Amén. It doesn't matter what our situation looks like, Y no importa nuestra situación. that He'll change it, He can move it, He's powerful. Él puede cambiar las situaciones, Él puede mover las cosas alrededor por ese poder. Wow, qué tremendo cómo nos está guiando el Espíritu Santo. Y sí, que yo quiero caminar en el poder del Señor. Quiero experimentar en medio de la congregación, en medio de una prédica, en medio de cuando nosotros estemos compartiendo el Evangelio, la gente empiece a experimentar el poder de Dios, esa fuerza sobrenatural, porque es algo sobrenatural. Yo lo he experimentado en mi vida y tú que me estás escuchando, yo espero que tú puedas experimentar. La clave es creer en el Señor, en Él hay poder. ¿Tú qué piensas, mi amor? Ay, sí, es tremendo, ¿verdad? Hablar de las señales, del poder dinamita del Señor. A mí también me gusta cuando cuando estudiamos con Pastor Charlie, hablábamos del poder dunamis, ¿verdad? De que le digo es que es kaboom. Y como dice Pastor Patrick, sí, es que mueve las cosas. No puede quedar algo como estaba, porque donde está el poder de Dios, las cosas se mueven y viene apareciendo su luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? Tanta cosa, pero a mí lo que me impresiona de la palabra del Señor es cómo nos lleva alumbrándonos el entendimiento cada vez más y más, y de hecho yo lo tengo aquí anotado porque en 2 Corintios 4:3 el apóstol está hablando a la iglesia, ¿verdad? De cuántos están cegados y no pueden ver la fuerza del poder del Señor, pero en el 6 dice, porque Dios, 4:6, 2 Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y yo le puse aquí en mi nota, Señor, alumbra los ojos del entendimiento de mi vida, de mis hijos, de los que escuchan tu palabra, Amén. para que ese dunamis del Señor rompa toda tiniebla, toda cárcel, Amén. todo Amén. velo, y que venga ese alumbramiento del Espíritu Santo a nuestra vida, a causar ese cambio que quiere el Señor, que Jesucristo dice, Él es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, o sea, en la plenitud de quien es Jesucristo, para nosotros y en nosotros. Wow, qué tremendo. Sí, queremos vivir bajo ese dunamis del Señor. Sí, Pastora todos Melissa. anhelamos que trabajemos, ¿verdad? El Señor nos ha hablado y en Juan 6:27 el Señor Jesús decía, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y vemos cómo el Señor habla que su palabra es comida, ¿verdad? Y la comida te sustenta, te da poder. Si te sientes débil, pero tienes una buena alimentación, ¿verdad? Te fortalecer. Y nosotros vemos cómo en la palabra de Dios está ese alimento, esa comida, pero ese poder que viene. Y es necesario que aquí, como nos invita la palabra de Jesús, nos dice, trabajemos. En este tiempo que estamos en casa o que tenemos la oportunidad de que ya no hay deportes en vivo porque están cancelados, suspendidos muchos campeonatos por la situación en la que estamos viviendo, aprovechemos este tiempo. En vez de que cada uno esté en su cuarto con su aparato móvil, ya sea teléfono, tablet o computadora o televisión, reunámonos en nuestros lugares de casa en una mesa y como hoy, así como una conversación como hoy, leamos un verso y digamos, busquemos el poder de Dios. ¿Qué piensas tú que significa este verso? Que especialmente si ya tenemos hijos que son adolescentes o teens, que ya leen, que ya pueden dar una opinión y poder expresar sus pensamientos alrededor de la palabra y juntos buscar el poder de Dios. Wow. Y Romanos 15, y vamos ya finalizando este espacio, pero quiero hablar, si una vez empezamos a experimentar el poder de Dios, el apóstol Pablo hablaba en Romanos en el capítulo número 15, y él decía, yo le he compartido, Dios me ha dado la bendición de compartir el evangelio a los gentiles, pero no tengo de qué gloriarme de eso, antes bien yo me glorío en el Señor. Y dice el versículo número 18, dice, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí
para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y aquí viene el versículo 19, con potencia, el dunamis, de señales y prodigios, otra vez, y en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Número uno, vemos que él no tenía de qué gloriarse, antes bien se gloriaba de las obras que Dios hacía a través de él, pero dice, yo he llenado mis alrededores del Evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con el poder que se nos ha sido dado? Número uno, compartir el Evangelio. El poder de Dios es poder para salvación de todo aquel que cree, dice la Escritura. Entonces, este es un tiempo en el cual podemos empezar a compartir el Evangelio. Hay mucha necesidad, hay mucha gente que está con temor, hay mucha gente que está con incertidumbre de lo que va a pasar el día de mañana. Hay mucha gente que está, vamos a decir de cierta manera, listas para poder recibir el mensaje poderoso, con señales, con prodigios del Evangelio de Jesucristo. ¿Alguien está hoy enfermo? En el nombre de Jesús, oremos, ponga sus manos sobre los enfermos y vamos a experimentar el dunamis de Dios. ¿Qué les parece? Amén. This is part of our life. Amén. That has to be part of our life because that's what it says in Mark 16. These signs and these wonders will follow us for those who believe. Hacer de esto nuestro estilo de vida, porque realmente es nuestra vida. Porque dice, como tú leíste Marcos 16, estas señales seguirán a los que creen. Entonces debemos vivir una vida como creyentes. Wow. Creyéndoles. Usted que me está viendo, usted es creyente. Esto es para usted también. Esto es para nosotros. Esta es la herencia que se nos fue entregada. Y la iglesia del Señor Jesucristo va a caminar en el dunamis de Dios, en el poder de Dios. Así es de que, ¿qué les parece si oramos? Y das nuestros números, pastor. Por también supuesto, para las gracias. personas que quieran. Queremos compartir los números de teléfono que tenemos abiertos para todo aquel que tenga una necesidad, una petición, aquel que esté pasando por momentos quizá de angustia y necesita un mensaje, una palabra de bendición, o simplemente quiere que nos unamos con ustedes en oración. Los números de teléfono es el 1877-577-2937. Una vez más, los números de teléfono de la Iglesia Casa de Oración, la cual Dios nos ha dado la bendición de ministrar. 1877-577-2937. Así es de que la línea está abierta, esperando que podamos ser de bendición hasta su hogar. ¿Qué les parece si oramos? Padre, en esta hora, Señor, te damos las gracias por darnos la bendición de recibir tu palabra, darnos la bendición de poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú nos has enseñado lo importante, Señor, que es caminar bajo tu poder, Señor. Señor, que tu iglesia empiece a experimentar, Señor, lo que es caminar bajo tu poder, Padre Santo, el poder, Señor. Nosotros creemos, Señor, y sabemos que a los que creen en ti, Señor, señales, prodigios, Señor, los seguirán, Padre Santo. Todo esto que sea para la honra y la gloria tuya, Señor. Que ese poder nos acompañe cuando compartamos tu evangelio, Señor. Que aquellos que todavía no han venido a Cristo, a ti, Señor, yo te pido, Padre Santo, de que les abra su corazón, que nos uses a las personas que nos están escuchando, Señor, para poder llevar el evangelio, Señor, a toda criatura, Padre Santo, y que empecemos a ver la manifestación gloriosa de ese poder maravilloso que nos ha sido entregado. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Despedimos? Sí, cuídense. Muchas gracias por acompañarnos y estén pendientes a los próximos segmentos. Bendiciones. Que el Señor los bendiga.